Vamos a grabar. De una vez les voy diciendo que van poniendo en el chat su nombre completo para la asistencia. Es importante que lo escriban, pues ya saben que técnicamente es casi un 13% de la asignatura que le estoy dando a la asistencia a las clases de Zoom. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta, por favor, van escribiendo el nombre en el chat. Todo está habilitado. Para todos, ¿no? No en mensaje privado. Bueno. ¿Ya todos vieron el video de los que están acá? Manito, sí, sí, sí. ¿Sí o no? Pues yo lo vi, pero más o menos no lo vi completo. No lo veo completo, bueno. Bueno, entonces vamos a hacerlo entonces desde el principio rápidamente. ¿Qué pasó? Listo. Uy, se me fue con sonido y todo. Espérenme un segundito. ¿Se alcanzaron a recuperar varias cosas o no? No, señor. ¿No? Ese Juan es más vago. Todo el mundo le tiene compasión a Juan, no sé por qué. A Jiménez. Lo extraño. Lo extraño. Listo, ahora sí. Ay, espero que faltan harta gente por entrar acá. Listo, entonces vamos a compartir ahora sí. Y Kevin. Bueno, para los que no han visto el video, pues entonces lo que vamos a ver esta semana técnicamente es sonido y óptica, la parte de sonido que nos interesa, no tanto los fenómenos auditivos como los tubos sonoros o las cuerdas sonoras, sino simplemente el efecto más importante en el sonido, ¿sí? Y de óptica, pues obviamente vamos a repasar algunos de los conceptos que ya habíamos visto en la tarea pasada. Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido es una onda longitudinal. Es la más importante onda longitudinal que podemos encontrar en la física. Ahora, ese sonido necesita de un medio elástico. Usualmente, pues el sonido para nosotros se propaga en el aire. Sin embargo, en el aire no es tan elástico como, por ejemplo, otros materiales como lo son el metal o el agua. Sí, en el agua viaja más o menos como a 1200 y punta metros por segundo. Entonces, pues el sonido en el aire viaja a 343 metros por segundo y es una constante. Usualmente cuando uno dice una constante es en condiciones determinadas. 20 grados Celsius de temperatura y una atmósfera de presión, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que era una onda longitudinal que hacía formas de compresión y rarefacción en ciertas zonas donde se propaga, ¿sí? La compresión donde se ve mayor acumulación de partículas del medio y de enrarecimiento cuando ya se separan demasiado. Entonces ahí ven los ejemplos de esos diapasones que están ahí, ¿cierto? Y entonces tenemos tres tipos. Las audibles, que van de 20 a 20.000 Hz. Las infrasónicas, que son las menores a 20 Hz, que es como se comunican los elefantes.
Y las ultrasónicas, que es lo mismo que hacen el ultrasonido para ver al bebé y todo eso, esas ondas, son las mayores a 20.000 Hz. La utilizan también los murciélagos en su capacidad de ubicación, digámoslo así. Y los delfines también emiten ondas ultrasónicas que van a, van a poder percibir ciertos fenómenos corporales nuestros, como por ejemplo, muchas veces dicen que los delfines detectan tumores, ¿sí? Entonces ellos saben si una persona tiene cáncer o algo así. Bueno, esperen un segundito y ya vuelvo. Listo, ya. Ahora sí. Entonces, son los tres tipos de ondas sonoras que nosotros podemos tener. Audibles, infrasónicas y ultrasónicas. Los fenómenos sonoros que podemos encontrar son los mismos fenómenos ondulatorios. Es decir, podemos encontrar la reflexión, que la llamamos como el eco, cuando algo pega en un objeto y se devuelve. La refracción, que es el cambio de dirección si pasa de un medio a otro, pero usualmente el sonido no pasa de un medio a otro, ¿cierto? Pero sí puede haber una diferencia de temperatura en dos ambientes, así como cuando usted se tira al suelo para enfriarse, pues pasa lo mismo acá. El sonido usualmente tiende a ir hacia la parte más fría, entonces esa es la refracción sonora. Y la interferencia es cuando las ondas chocan y se amplifican o se destruyen. Usualmente cuando se amplifican se le conoce como resonancia. Ahora sí vamos a lo que nos interesa, el efecto Doppler, ¿sí? Es un efecto donde la frecuencia del sonido emitido es variable con respecto al movimiento relativo entre el observador y la fuente. A los que están llegando, por favor, vayan escribiendo su nombre en el chat. Ya saben que es la asistencia para que podamos tener ese registro, ¿no? El que no lo hace, pues no tiene el registro y ya. Bueno, entonces, simplemente es como ven ahí en el GIF, un observador se acerca a una fuente sonora, pues la fuente sonora está generando esas ondas. Si ustedes ven los frentes de onda que genera la ambulancia o la fuente sonora, son mucho más seguidos cuando el observador está enfrente de la fuente que cuando está atrás. Cuando está atrás, por el movimiento, pues hace que se crezcan esos frentes de onda y no le llegan tan rápido como pasa acá, en esta partecita de acá. ¿Cierto? Miren, esta distancia de acá es mucho mayor que cuando está acá al frente. Bueno. Listo. Ahora sí. Estos son los casos que se pueden presentar en el efecto Doppler. Simplemente estos 8 casitos. Y esta es la ecuación principal del efecto Doppler. Entonces, si el observador está quieto, significa que la velocidad del observador BO es 0, ¿cierto? BF es la velocidad de la fuente, él se está moviendo. Pero si se acerca al observador, ¿qué va a pasar? Pues simple. Tenemos que ampliar la fracción, ¿cierto? Y para ampliar la fracción tenemos que disminuir el denominador. Por lo tanto, acá aparece este menos.
¿sí? Entonces, cuando se acerca a la fuente, se utiliza el menos. Cuando se aleja a la fuente, se utiliza el más. Ahora, si es el observador el que se mueve, si se acerca es más y si se aleja es menos. Ahora podemos hacer todos los casos relativos. Digamos que si se acercan ambos, como pasa en este lado de acá, pues vamos a tener más y menos, ¿cierto? Si ambos se alejan, menos en el observador y más en la fuente. Si el observador se acerca y la fuente se aleja, entonces más para el observador y más para la fuente. Y lo mismo si el observador se aleja y la fuente se acerca, pues va a ser menos y menos. ¿Listo? Ahí están los casos del efecto Doppler. Bueno, ahora sí, estos son los ejemplos que les voy a poner, ¿cierto? Y que ya vimos. Una patrulla que viaja a 20 metros por segundo persiguiendo a un ladrón en una bicicleta que huye a 13 metros por segundo. Enciende su sirena que emite un sonido de 3000 Hz de frecuencia. ¿Qué frecuencia escucha el ladrón? Como hay un movimiento relativo entre ambos, igual que en este GIF, ¿cierto? Que sale persiguiéndolo. Pues obviamente la sirena suena mucho más duro eh, cuando está, digamos así, cuando se está acercando al observador. Entonces su frecuencia tiene que ser mayor. Lo primero que sacamos son los datos y recuerden que 343 metros por segundo es la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Es una constante. Ahora, si lo ven, la velocidad de la patrulla, que es quien emite el sonido, o sea, la velocidad de la fuente, es de 20 metros por segundo. Y la velocidad del observador, o sea, del ladrón, es de 13 metros por segundo. La fuente, o sea, la sirena, emite un sonido de 3000 Hz. Entonces vamos a ver cuál será la frecuencia escuchada. Pero primero tenemos que ver cuál es el caso. El caso es que la fuente se acerca, ¿cierto? Pero el observador se aleja, trata de alejarse de ella. Por ende, nos queda esta ecuación, menos y menos, ¿cierto? El observador se aleja con menos, la fuente se acerca al observador, obviamente con menos. Y listo, solamente será reemplazar los datos, ¿sí? Entonces, F, que es la frecuencia emitida, que son de 3000 Hz, la velocidad del sonido, 343, la velocidad del observador, o sea, el ladrón, 13, la velocidad de la fuente son 20. Y pues hacemos la resta, 343 menos 13 da 330, 343 menos 20 pues da 323. Hacemos esa división, ¿cuánto da? Pues 330 dividido 323 da 1,0 algo. Y yo creo que 1,02. Y multiplicamos por 3000 y eso da 3065,01 Hz. O sea, aumenta 65 Hz el sonido en su frecuencia. Ahora, el ejemplo 2 dice, su mamá escucha el camión de basura y le envía a que usted bote la bolsa en él, pero el camión tiene una velocidad de 18 metros por segundo. Cuando usted sale, escucha la alarma del camión a una cuadra con una frecuencia de
4.650 Hz y sale corriendo detrás de él a 6 metros por segundo. ¿Qué frecuencia emite el camión de basura? Entonces, tenemos los datos, ¿cierto? La velocidad del sonido, la velocidad de la fuente, que es la velocidad del camión, esta de acá, la velocidad con la que usted sale corriendo y la frecuencia que usted escucha, no la que emite el camión, porque esa es la pregunta. Recuerden que la pregunta es la frecuencia que emite el camión de basura. Entonces, en este caso, el observador se acerca y la fuente se aleja, ¿cierto? Usted va detrás de la fuente, pero la fuente se va alejando. Por lo tanto, vamos a tener que, si usted se acerca, es más. Como la fuente se aleja, es más también. Simplemente será reemplazar, pues obviamente lo que necesitamos hallar es esto, la frecuencia emitida. Entonces, todo esto que está multiplicando pasaba a dividir. Pasó a dividir F', que es la frecuencia escuchada. Y listo, simplemente reemplazar los datos. La frecuencia escuchada que era de 4.650, 343 más 6, 343 más 18. Miren los datos, eso da 349 sobre 361. Primero yo haría esta división y después divido a 4.650 sobre esa división. Y eso me da 4.809,88 Hz. ¿Listo? Si ven que si está por detrás, pues obviamente lo escuchado es mucho menor que lo emitido. Entonces hay una diferencia ahí. En cambio, si usted está por delante, es mayor la comparación, ¿cierto? Listo, entonces el otro es el estudio de la óptica. Ustedes ya vieron un poco de la tarea de eso. Isaac Newton fue uno de los mayores aportadores a esta teoría. Sí, pues estudió muchos fenómenos ópticos que utilizamos hoy en día, técnicamente los que necesitamos gafas. La solución fue por Isaac Newton. Y pues no solamente eso, sino simplemente que la luz es un pequeño pedazo del espectro electromagnético, ¿sí? Nosotros vemos del violeta al rojo, pero cada uno de esos colores tiene una longitud de onda, ¿sí? Entonces, el rojo es el que, digámoslo así, el que tiene mayor longitud de onda, pero tiene menor energía. Y el violeta, que es el de menor longitud de onda, pero mayor energía. O sea, la luz como tal, lo que llamamos luz, es el espectro visible. Sin embargo, la luz como tal, como radiación electromagnética, tiene mucho más. ¿Por qué? Porque en la luz hay rayos ultravioleta, como los que ustedes dicen que evitan con el bloqueador, con las gafas que tienen filtros ultravioletas, todo eso. Eso es simplemente que no deja pasar, tiene una, digámoslo así, una capa donde no deja pasar cierto tipo de radiación. Igual que cuando ustedes vienen y dicen, ah, bueno, me voy a poner unas gafas amarillas y todo lo ven amarillo. Es porque, ¿qué? Porque simplemente está restringiendo la longitud de onda a este color, ¿sí? No deja pasar más colores. Es simple. Entonces, los rayos ultravioletas, ustedes ya saben que son dañinos, son cancerígenos, ¿cierto? Si ustedes no se cuidan la piel, pues obviamente puede producir tumores por la radiación, pero hay, digámoslo así, muchos más dañinos como los rayos X. Por eso es que muchas veces eh, los radiólogos y todos ellos pues mueren de cáncer, ¿sí? Para los que no sepan ese dato, pues muchos radiólogos y muchos físicos médicos y oncólogos y, bueno, los que hacen radioterapia y tratamiento para el cáncer, mueren de cáncer, ¿sí? Es una ironía de la vida, pero pues así es. ¿Por qué? Porque pues esos rayos son, digámoslo así, tienen una energía muy alta, una frecuencia, digamos, no una frecuencia, una longitud de onda muy baja, una frecuencia alta, ¿sí?
y por lo tanto la energía de esos rayos es mucho más grande. Están los rayos gamma, que ustedes han escuchado, los de Hulk, los que hacen que Hulk se vuelva Hulk, digámoslo así. Es la radiación máxima que nosotros como humanos hemos podido, digámoslo así, manipular. Pero más allá hay un tipo de rayos que se llaman los rayos cósmicos, ¿sí? Que son los rayos que, digámoslo así, con mayor capacidad de energía y creación de fuentes pueden existir. Para el otro lado, pues si tiene mayor longitud de onda, pues tendrá menor energía. Están los infrarrojos. Ustedes han visto que, por ejemplo, la radiación de calor es una forma de ver los cuerpos cuando están en la oscuridad, ¿sí? Emiten calor y pues entonces uno puede ver en gamas de rojos, naranjas, verdes, azules cuando ya está muy frío. Ese tipo de ondas, los microondas, que también es un tipo de radiación, y las ondas de radio, que son las que utilizamos para la comunicación. Ahora, la luz es capaz de viajar a través de la materia, pero también es capaz de viajar a través del vacío, así como pasa en el espacio, ¿sí? El sol está allá y pues nada nos conecta, no hay nada además del vacío. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la luz atraviesa el vacío. Usualmente demora 8 minutos en llegar la emisión de luz del sol hasta nosotros. Entonces, Newton, que es uno de los grandes aportadores de la teoría, pues propuso una teoría corpuscular, es decir, de partículas. La luz es una partícula. Sin embargo, había otro pensador que se llamaba Christian Huygens, que decía que no, que la luz también se comportaba como una onda, que no solamente se reflejaba, ¿cierto? Y se refractaba, sino que también habían, digámoslo así, fenómenos de polarización, de difracción, bueno, todos los fenómenos ondulatorios que ya habíamos visto la vez pasada. La luz tiene una constante, la velocidad de la luz. Nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz, ¿sí? Es una de las restricciones que tiene nuestro conocimiento. O sea, no podemos conocer nada que viaje más allá de la velocidad de la luz. ¿Sí? Simplemente. Es 300.000 kilómetros por segundo o 300 millones de metros por segundo. Cualquiera de las dos puede ser válida. Ahora, a partir de la conceptualización que hizo Huygens, que pues estamos hablando de los años 1600 y todo eso, llegó un hombre llamado James Maxwell en 1865 que comenzó a unificar teorías. Teorías como la de Heinrich Hertz, como la de Lorentz y pues obviamente las de Huygens y él mismo a través de sus ecuaciones del electromagnetismo donde enuncia que la luz es una onda electromagnética que tiene tanto un campo magnético, que es representado con esta B, y el campo eléctrico, ¿sí? Es como una bifurcación tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Y también se dio otro fenómeno que también comprobaría que la luz tenía también comportamiento de partículas, de corpúsculos. Fue por Einstein que vino y dijo que si incidía cierta frecuencia en una lámina de metal, una luz de una frecuencia en una lámina de metal, esta haría desprender electrones como partículas, ¿sí? Entonces también aportó al movimiento corpuscular, pero pues cuando estamos hablando de frecuencias también habla de, digámoslo así, teoría ondulatoria, ¿listo? Y por ese pequeño descubrimiento fue que le dieron el Premio Nobel de Física en 1905. También aportó a la teoría de la doble rendija de Young. Bueno, los fenómenos ópticos como la luz y el sonido, pues los deben compartir. La reflexión óptica
que es técnicamente que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Esa es la reflexión, simple. En un espejo plano, ¿no? La dispersión, que es el fenómeno que nosotros vemos como el arco iris, que es coger y descomponer la luz visible, luz blanca, en cada una de las gamas de los colores en sus frecuencias. A eso se le llama dispersión óptica. La refracción óptica es cuando pasa de un medio a otro, que es lo que pasa con el lápiz cuando se tuerce así dentro del vaso de agua. Simplemente es pasar de un medio a otro. A eso se le conoce como la ley de Snell y tiene esta ecuación. N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2. ¿Listo? Donde N1 es el índice de refracción del medio. O sea, como cuando usted se pone a mirar por el aceite, ¿sí? El aceite de cocina, usted comienza a mirarlo así, pues obviamente todo se ve distorsionado y todo eso. O se pone a mirar, digamos que usted tiene una visión 20/20 y se pone a mirar por las gafas de alguien que tenga astigmatismo o miopía o etcétera, y pues obviamente usted mira a través del cristal y pues se ve todo desfasado. Pues lo mismo pasa ahí. Y la polarización óptica, que es lo que nosotros hablábamos, el fenómeno de polarización es cuando usted nada más deja pasar cierta cantidad de longitud de onda, ¿sí? Si usted se pone unas gafas, no sé, azules, pues todo lo va a ver azul, amarillo, amarillo, rojo, rojo, etcétera, etcétera, pues a eso se le llama polarización. Y pues también puede ver, digámoslo así, cuando usted polariza los vidrios, pues simplemente está dejando pasar cierta cantidad de luz con ciertas frecuencias o ciertas longitudes de onda. Usualmente se habla de frecuencias porque es el término más conocido, porque para Einstein y para Planck la energía es igual a la frecuencia por la constante de Planck. Se llama así, pues es una ecuación de la física moderna. Bueno, pues ahí tienen unos cuantos índices de refracción. Ahí están los datos. 1, 2, 2.4, 1.49 para el poliestireno, para el vidrio con plomo y para el vidrio sin plomo, para el hielo, para el aire que es 1, el dióxido de carbono también es 1. Técnicamente, pues ustedes ya saben que después del segundo de los decimales ya pues es incontable, ¿no? Y pues acá está uno de los ejemplos que yo les había propuesto. Entonces el ejemplo es mirar con qué ángulo sale en este problema. Dice, un rayo de luz incide sobre un espejo horizontal formando un ángulo de 50 grados con la normal. Sabiendo que a la derecha de dicho espejo se sitúa otro con el que forma un ángulo de 130 grados, determina la dirección del rayo después de reflejarse en este segundo espejo. Entonces, miren, esto es muy sencillo. Inicia con 50 grados. ¿Con cuánto tendría que salir? Alguien que responda, por lo menos. Según la ley de la reflexión. ¿Nadie? ¿Todos se murieron ahí? Kevin, ¿con cuánto? ¿O Lenis? ¿Lenis ibas a hablar? ¿No? ¿Ahí? ¿Kevin? ¿Scarly? ¿Dairo? Pues yo creo que sería lo mismo, ¿no? Pues porque si es un Exacto. espejo. Exacto. Sale con 50 grados también. ¿Sí? Y va a pegar al otro espejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a hallar estas relaciones trigonométricas, pero pues tampoco es que sea tan difícil, solamente es tener en cuenta que primero, cuáles son los ángulos planos, cuáles son los ángulos llanos, cuáles son los ángulos rectos y cuáles son los ángulos dentro de un triángulo. Entonces, por ejemplo, si acá hay 50, para hacer este de acá así, ¿cuánto mide? 90, ¿cierto? Entonces a 50, ¿cuánto le falta para hacer 90? 40, ¿no? Uy, eso.
Listo, 40. Entonces ahí está 40. Y ahora, la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. Por lo tanto, 40 más 130, 170. O sea que me faltan 10 grados. Y pues si pega con 10 grados, pues el ángulo de salida, ¿cuánto va a ser? 10 grados. También podría decir que todo esto pues sale con 80, ¿cierto? Y listo, ya ahí está la solución. No es que sea tan difícil ahí el problema. Ahora el otro dice que un niño está en una piscina a las 10 a.m. donde el sol debajo del agua se ve en un ángulo de 30 grados respecto a la normal. ¿A qué ángulo está realmente el sol? Entonces miremos, eso es de índice de refracción, porque pasamos del agua al aire. Entonces digamos que el medio 1 sea aire, el medio 2 sea agua, donde el índice de refracción es de 1.33. El ángulo 1 no lo sabemos y el ángulo 2 dice que es de, el ángulo del agua es de 30. Entonces simplemente utilizamos la ley de Snell y lo que vamos a hallar es este teta 1. Entonces, este N1 que está multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? Y para quitar el seno, pues yo tengo que utilizar seno a la menos 1. Esto es cuestión de calculadora, reemplazan los datos y eso les da 41,68. ¿Listo? Estos son los 4, no mentira, son 5 puntos los que tienen que hacer, ¿sí? Este es de, ¿cómo es que se llama? Efecto Doppler. Este de acá también es de efecto Doppler. Mire, un bafle estacionario. ¿Qué significa que algo esté estacionario? Si usted pone las estacionarias en el carro, ¿qué significa? Señor, Si usted pone las estacionarias, ¿qué significa? ¿del carro? Sí. Pues porque va a parar. Ah, bueno, entonces es que está quieto, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Este también es de efecto Doppler, ¿cierto? Y este de acá es de ley de Snell, así como el que acabamos de ver, técnicamente. Y el último, que es el que tienen que pensar un poquito, ¿sí? Hay 3 espejos, ya no hay 2 espejos, sino hay 3 espejos. Entonces ustedes tienen que mirar acá. Lo primero que les recomendaría es que traten de hallar estos ángulos de acá, ¿sí? Ustedes ya saben que acá sale con 60, entonces digamos que este ángulo de acá ya está, ¿sí? Entonces este ángulo es de lo mismo que acá. Sin embargo, pega acá, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Pues toca que averigüen este ángulo de acá y después este ángulo de salida y después pega acá y mirar con cuánto sale para acá. ¿Listo? Vean el video, vean este video también que les va a ayudar ahí para poder solucionar esto. Obviamente quiero que hagan el diagrama y pues que se imaginen cómo serían los cálculos. Y listo. Eso es todo por hoy. Bueno, los que no han copiado el nombre, por favor, en el chat, rapidito, quedan 3 minutos de esta reunión. Cositas así varias, pues obviamente lo que se está hablando es del retorno a clases, pero pues no se van a hacer tanta ilusión. Yo me acuerdo que yo les dije que pues en octubre más o menos había una esperanza, ¿cierto? Toca mirar de aquí a, bueno, en septiembre dicen que van a comenzar a abrir los pilotos, pero pues primero tienen que preguntarle a los padres de familia y a toda la comunidad educativa si está de acuerdo en volver en este momento, ¿sí? Entonces todo eso indica preparación y que nos den el permiso, porque en Bogotá todavía no hay permiso, ¿sí? Yo sabía que del ministerio iba a salir eso. Sin embargo, en Bogotá todavía no hay permiso de retorno a las clases. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
Bueno, esperen un segundito, rápido. Es Carly, Haider, Lenis, Kevin, Dairo, Brian, Juan Esteban, Gaviria, Jenny, Angie Paola. ¿Alguien más falta por escribir en el chat el nombre? Porque después se quedan sin el registro. ¿Sí? Obviamente ese es el registro que yo voy a tener para poder generarlo. Quedan 2 minuticos para que escriban el nombre rápidamente en el chat. No se les vaya a olvidar porque después me comienzan a pelear que no, que por qué doy nota por esto. Bueno, en fin. ¿Alguno tiene una pregunta o algo? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿No? Profe, ¿cuántas notas lleva del segundo periodo? ¿O qué? Esta es la segunda. ¿Esta es la segunda? Ah, yo no entregué la primera. Y tampoco en ética. Bueno, pues recuerden que las asignaciones siempre están abiertas, ¿sí? Pero, pues, o sea, traten de ser lo más cumplidos. La plataforma me dice, lo entregó, si lo entregó a tiempo o si no lo entregó a tiempo, ¿sí? Sí. Si usted no lo entrega a tiempo, pues obviamente yo no le pongo 100, sino le pongo 80, ¿sí? Si está bien, ¿no? Obviamente. Pero, pues tampoco me van a coger y me van a bombardear con mano de tareas faltando una Ah, no, semana profe. o faltando 2 días para que yo cierre notas, ¿no? Porque pues de todas formas uno es humano y uno se puede emberracar. Bueno, Ah, listo. Entonces yo ahorita entrego esa, la primera y la de la segunda que ahí están no en la el semana. modo. Búsquelas y las responde simplemente. Bueno, Ah, un listo, abrazo profe. Muchas gracias. muchachos. Se cuidan, pilas por ahí, pilas que de verdad, yo sé que ya estamos cansados de esto, pero es mejor cuidarse. Bueno, un abrazo. Hasta luego, profe.